Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mexican Podcast, donde hablamos de las cosas que realmente importan. En este capítulo contamos con la presencia de Carolina Álvarez, quien se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Toluca y nos va a platicar un poquito sobre su experiencia, sus opiniones y sus grandes convicciones. Bienvenidos. La política suele asociarse al conflicto, a la confrontación o a las grandes decisiones que parecen lejanas. Pero hay otra forma de entenderla, la que se construye desde lo local, desde el territorio y desde la vida diaria de las personas. Gobernar también es prevenir, escuchar, cuidar y, sobre todo, crear condiciones para que la violencia no sea el destino inevitable de una comunidad y de la humanidad. Irma Carolina Álvarez Mendoza es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa 2 programas de posgrado enfocados en la administración pública, el gobierno y la estrategia, con una clara especialización en género, derechos humanos y procesos electorales. Se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Toluca, donde preside las comisiones de prevención social, de la violencia y la delincuencia, así como la de igualdad de género. Desde ahí impulsa políticas públicas locales con un enfoque preventivo, institucional y profundamente humano. Su trayectoria combina la gestión pública, la consultoría política, la docencia universitaria y la estrategia legislativa, siempre con una pregunta de fondo: ¿cómo hacer de la política una herramienta real de transformación social? En este episodio hablaremos de política, sí, pero no desde el discurso vacío, sino desde el trabajo cotidiano, la prevención, la igualdad y la responsabilidad de gobernar pensando en las personas. Estás escuchando a Mexican Podcast, el espacio donde la política se mira con profundidad, donde hablamos de lo que realmente importa. ¡Bienvenidos! Caro, bienvenida aquí a este podcast, a Mexican Podcast. Sé bienvenida también a estas instalaciones que son de la Universidad de UM, que es donde nosotros grabamos normalmente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos? Muchas gracias, Eberto, por la invitación y el recibimiento, y pues vamos a darle. Caro, mira, ¿qué te parece si empezamos y nos cuentas un poquito de quién es Carolina? Claro que sí, pues Carolina Álvarez es una joven feminista, mujer, activista social y una mujer de causas particularmente. Después de eso viene el encargo que la ciudadanía me ha conferido, que soy 10ª regidora del Ayuntamiento de Toluca. Presido la Comisión de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Comisión de Igualdad de Género. Y bueno, la verdad es que a veces no lo decimos, pero soy mucho más humana que política, y yo creo que esa es mi característica que el día de hoy me permite llegar aquí con ustedes. ¿Y tú eres nativa de Toluca? Sí, orgullosamente. Y a ver, cuéntanos un poquito de tu historia. ¿De dónde vienes exactamente? ¿De qué parte de Toluca? ¿Dónde estudiaste? La verdad es que mi mamá, por ejemplo, es del norte del país, es de Tamaulipas. Mi papá sí es toluqueño. Yo he vivido toda mi vida en la colonia Sánchez Colín, ahí por Prepa 2, que también es mi orgullo, mi casa. Tengo orígenes de todos lados. La familia de mi papá vivió mucho tiempo en el Calvario, es del centro de Toluca. La familia de mi mamá, una parte de mi mamá, es de Cacalomacán. Entonces, la verdad es que por donde la encontremos, pues Tus raíces son de aquí, de Toluca, completamente ¿no? toluqueña. Por completo. Así es. Qué bueno, por eso es tanto el amor a Toluca. La verdad es que sí. Fíjate que a lo largo de mi vida me he encontrado con mucha gente que le hace el feo a mi Toluca, y eso siempre me ha puesto bastante a la defensiva. Creo que Toluca es una ciudad bondadosa, de muchas oportunidades, entonces eso me hace bondadosa hasta con quien la critica, ¿no? Hasta con quien la critica. Así es. Así es. Oye, Caro, fíjate, a ver, yo tengo una duda. ¿Cómo es que Carolina se da cuenta que tiene esa vocación de servir desde el servicio público? Fue toda una trayectoria. La verdad es que yo decidí estudiar políticas primero como un acto de rebeldía, lo confieso. Mi papá siempre decía en la mesa, de política no se habla. Entonces eso fue un reto para mí y dije, no te preocupes, papá. Hablaré de política no solo en la mesa, sino lo haré parte de mi vida. Decidí estudiar ciencias políticas y en el primer semestre la verdad es que lo que yo buscaba para mi vida era ser docente, investigadora, vivir la política desde atrás. Tuve una docente, la diputada Paola Jiménez, en mi primer semestre y me invitó a sumarme a su equipo de trabajo. En ese entonces ella era regidora. Y la verdad es que desde ahí entendí el sentido de todo sobre ayudar a la gente y sobre el servicio público. Ok.
Y ahorita, por ejemplo, que estás en el ayuntamiento de Toluca y como regidora, el ayuntamiento pues es como el primer contacto con la ciudadanía, ¿estás de acuerdo? Completamente. Desde ese punto, desde esa posición del primer contacto con la ciudadanía, los más cercanos, porque los regidores son como que los que caminan más la calle, ¿no? Los que están en contacto directo con la ciudadanía. ¿Qué tan importante es ese vínculo de gobierno con ciudadanía? Y en concreto, ¿por qué lo necesitamos para lograr grandes cambios en el país? Yo creo que es indispensable e inevitable. Y creo también que todas y todos los servidores públicos, los representantes populares, estamos obligados a caminar las calles. Lo dijo recientemente, ¿no?, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y es una política que la verdad hemos adaptado con compromiso, con responsabilidad, porque creo que la política, aunque parece un eslogan trillado, no se hace desde un escritorio, Por supuesto porque generas políticas aisladas que no comprenden las necesidades. Cuando sales y caminas las calles, entiendes que no es la misma realidad la de Santana Tlapaltitlán que la de Santiago Tlacotepec, que la de Tlachaloya en el caso de Toluca, ¿no? Y que entonces tienes que generar políticas que comprendan, que incluyan y que determinen y mejoren las condiciones que tiene cada comunidad. Y entonces no solo estamos hablando de una política pública bien aplicada, sino de una política bien ejercida donde la gente se siente representada y comprendida. En Toluca pues nos queda claro, y como en todo el país, todas las comunidades presentan pues retos, ¿no? ¿Cuáles son las comunidades que más retos en cuanto a seguridad presentan? Sería, por ejemplo, el Seminario y la Colonia Héroes del 5 de Mayo, casi para el sur de Toluca. San Pablo Autópan un poco por la magnitud poblacional y territorial sí. que tiene, pero bueno, creo que sí estamos presentando avances importantes en materia de seguridad. Porque tú presides esa comisión, ¿no?, de prevención social de la violencia y la delincuencia. Correcto. ¿Qué programas o qué estás haciendo tú para prevenir desde tu comisión, para prevenir esos delitos, para prevenir esa violencia? ¿Qué es lo que hacen? Estamos conformando redes vecinales donde justamente el capitán Ayón, el director de Seguridad Pública, nos acompaña a estas reuniones vecinales donde primero lo que hacemos es escuchar las condiciones que se están viviendo en las colonias. No es lo mismo nosotros estudiar y ver los índices del Secretariado Ejecutivo que entrar a las comunidades y escuchar de viva voz qué es lo que vive la ciudadanía. Entonces esas reuniones nos permiten primero reconocer de manera cercana cómo se vive en esa delegación y segundo, volvernos una estructura organizativa de prevención del delito. Es decir, les brindamos la herramienta necesaria, primero decir, este es tu comandante de tu zona, que lo conozcan, estas son ¿no? las estrategias, se pone a tu disposición. A ver, los ya muy trillados grupos de WhatsApp, los seguimos utilizando, pero hoy existe un compromiso por parte de los comandantes de las zonas y entonces me ha tocado que sí la gente dice, oiga, regidora, gracias, porque ahora sí me contesta. Pues sí, porque está en el grupo hasta el mismo director de seguridad, el director operativo, tu servidora. Estamos generando, supervisión también, exacto, ¿no? un proceso de supervisión y estamos construyendo a través de esa red. La Dirección de Seguridad tiene un departamento de prevención justamente del delito, que tiene una oferta grandísima de talleres y entonces cuando la ciudadanía empieza a ver que te interesa si te organizas por ellos, ellos mismos comienzan a pedir. Por ejemplo, ahorita uno de los talleres que más estamos impulsando con la dirección es el taller de Mujer Segura, donde justamente es como un taller de defensa personal. Dicen que no lo llamemos así, pero sí les dota a las mujeres de un poco de herramientas para que puedan generar esas condiciones y siempre les decimos, a ver, hay que empezar a generar condiciones preventivas. Hoy, por ejemplo, otra de las políticas importantes para el presidente que estamos nosotros respaldando desde la comisión es la instalación de botones de pánico, donde justamente hay hasta atención médica inmediata a través de ese botón. ¿Y qué pasa? Que hoy la comunidad está mucho más organizada y se comunican entre ellos y eso también genera condiciones preventivas. Ok. Y aquí en Toluca, ¿cuál es el delito que más se ve? Robo a transeúnte. Pero la verdad común? es que ahorita sí hay una buena disminución. En términos generales, estamos hablando de que se redujo más del 23% todos los delitos. Hace unos días coincidí con el director operativo en una reunión y nos platicaba, hace un año, por ejemplo, el robo de coches a mano armada, había 3 en un día, hoy hay 1. No, 0, perdóname. Okay. Y en robo de coches sin uso de la violencia, 1.
Entonces, Ok. pero es más a transeúnte. ¿Pero es reducción real del hecho o reducción de denuncias? Fíjate que esa es una de las preocupaciones que yo personalmente tengo, que justamente, digo, a ver, nosotros nos guiamos con las denuncias, como bien Claro. dices, ¿no? Y con las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional. Y me preocupa porque de repente me llegan comentarios, particularmente en redes, que dicen, oye, pero a mí me asaltaron ayer. Y sí, a veces les contesto de que, ¿hiciste tu denuncia? No, ¿para qué? Si el sistema. Entonces, esa es otra de las cosas que queremos impulsar desde la comisión este año, generar campañas de pues promoción de la denuncia para que nosotros podamos tener los índices mucho más tangibles y la gente pueda volver a confiar en las instituciones. Claro, porque el hecho de que existan los delitos y no existan las denuncias, pues está diciendo algo importante, ¿no? Que algo está fallando. La gente ya ni siquiera ve necesario hacer una denuncia, ya prefieren como que a lo hecho pecho y yo solito ya después me recupero, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante. Y aquí en esta zona, bueno, en tu municipio, Toluca, ¿cómo se ve lo de la violencia de género? Bueno, a ver, hay que partir de que Toluca tiene una doble alerta por violencia de género, feminicidio y desaparición forzada, innegable e inevitable, ¿no? Hablar de ella. Hoy en el municipio somos 2 comisiones las que estamos atendiendo eso, la de atención a la violencia de género y bueno, me atrevería a decir que hasta 3, ¿no? Porque las mías siempre digo que son una buena combinación desde la prevención del delito y la igualdad de género. Ah, lamentablemente, en el último reporte hubo un aumento a comparación del año pasado en temas de feminicidios. Hubo un feminicidio más. Pero la verdad es que en cifras de violencia familiar, de violencia de género, ya no al grado de feminicidio, sí ha habido un proceso de reducción, pero también es una suma de todos los esfuerzos que estamos centrando, ¿no? La Secretaría de las Mujeres, el Instituto Municipal de la Mujer. Hoy, por ejemplo, tenemos un modelo único de atención que nunca se había tenido en ningún municipio y que permite que generemos una atención especializada a mujeres víctimas de violencia. Y entonces hoy es una realidad para las mujeres toluqueñas que pueden confiar en su municipio para ser atendidas y acompañadas en casos de violencia. Para este tipo de cosas, ¿hay una coordinación con gobierno del estado o gobierno federal? Sí. Sí, la hay desde el Instituto Municipal de la Mujer. Tienen justamente pues, la directriz en todos los niveles. Con la Secretaría de las Mujeres, por ejemplo, hemos establecido centros libres de mujeres que justamente les permite talleres, espacios seguros. Y bueno, el ejercicio del recurso de las alertas de género viene desde el ámbito federal. Es una asignación que pasa por gobierno del estado y se ejecuta en el municipio. Ok, eso está bastante bien, porque los 3 poderes combinados es cuando realmente se puede hacer algo. Cuando una parte, por ejemplo, gobierno estatal abandona al gobierno municipal, pues se ven muchísimo más las carencias, ¿no? De un ayuntamiento. A ver, oye, tú has combinado la docencia con la política. Sí. ¿Qué tal es la experiencia docente de Carolina? Es padrísima. Creo que me atrevería a decir, más allá del servicio público, que la docencia es algo que te llena impresionantemente. Sí, personalmente, aprendes muchísimo de los nuevos mundos, porque pues al final del día nosotros, aunque no soy muy grande, somos otra generación distinta a la que hoy se está formando, pero también tienes la oportunidad de tu realidad y tu mundo transmitirlo a las nuevas generaciones y yo creo que justo eso ha permitido hablar de la fe que tenemos en el futuro, ¿no? Sí, en lo sí. que viene y decir, hoy quienes estamos haciendo las cosas diferentes y entonces quienes vienen pueden hacerlo todavía mejor. Sí ha sido un reto, sí me he encontrado con alumnas, alumnos, grupos muy peculiares que como que todavía no le encuentran la pasión a la vida, al servicio público, al universo. A mí siempre me gusta cuando doy cátedra, cuando doy conferencias, empezar por ¿cuál es su causa? Y ese sí ha sido un reto que he encontrado en la docencia, que casi nadie me sabe decir su causa. O sea, todos o se quedan callados o empiezan, no, y es que entonces la libertad, porque la pobreza, y empiezan a divagar sobre un montón de temas y yo, ok, bueno, tu causa es la justicia social. Resúmelo, ¿no? O sea, concentra tu causa para que eso dé sentido a lo que vayas a hacer. Exactamente. Lo que no se nombra no existe. Exactamente. Tienes que nombrar las cosas por lo que son. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como docentes
en la formación de incluso mejores ciudadanos? Yo creo que justo eso, enseñarles a abrazar las causas, y cuando hablamos de abrazar no solo se trata de lo romántico, de decir, ay, qué bonito, yo estoy a favor de las mujeres, de los animales, de la justicia social, sino más bien enseñarles cómo con acciones traduces los discursos en una realidad para quienes te rodean o para quienes generas condiciones. O sea, que siempre pienses en hacer el bien, aunque suena muy romántico. ¿Y eso se le puede enseñar a una persona que llega a la universidad sin haberlo visto nunca en casa? Yo creo que sí. ¿Es un reto? Sí, definitivamente, pero yo creo que sí, porque esa es una oportunidad que la universidad te da. Y yo lo he visto con muchos compañeros, lo he platicado con integrantes de mi equipo, el mundo que te abre estudiar en la universidad, estudiar en general, yo creo que sí reconfigura muchas realidades, y creo que justo ese es el deber que tenemos cuando asumimos la docencia, ¿no? Claro. De decir, hoy tengo una responsabilidad no solo de compartir el concepto, sino de compartir una conciencia social que impacte en mis alumnos. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo también soy docente, pero yo siempre daba como que los últimos semestres. Este semestre me tocó dar a los de segundo semestre, son niños de 18 años. Y justamente me pasa lo que acabas de decir. Yo empecé diciéndoles, ¿y por qué están aquí? Y todos, o sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo que esperan lograr? Y nadie me podía decir nada. Además, es un reto a estas nuevas generaciones hacer que mantengan la atención. De verdad que yo noto la diferencia de hace 4 años más o menos que empecé a ser docente a estas nuevas generaciones. O sea, los muchachos que yo hace 4 años les daba clases ahorita tendrán 26 años más o menos. Y esos son de 18 años. Entonces sí se nota un poquito bueno, no un poquito, la verdad. Sí se nota mucho cómo van cambiando las cosas, pero también es importante porque creo que una de las partes más bonitas de ser docente es lo que tú aprendes de los alumnos, ¿no? Porque cada alumno te deja una experiencia diferente. Conocer a los alumnos, no tienes que hacerte amigo de ellos, ¿no? Simplemente llegar a conocer un poquito de ellos te abre un panorama distinto porque empiezas a ver lo que bien dices tú, diferentes realidades. Oye, Caro, a ver, por ejemplo, si un joven o una joven quisiera empezar ahora en servicio público, ¿qué consejo le podrías dar? Que primero, insisto, abrace una causa. Y segunda, que no se rinda y que no se asuste. Porque sí, el servicio público es un reto, pero es un compromiso muy importante que cuando asumes, lo que hemos venido platicando, ¿no? Cambia tu vida y cambia la de los demás. Y yo creo que voy a sonar un poco boomer, pero que se disciplinen mucho. Bueno, la disciplina es obligatoria. Eso es para todos. Sí, no claro. Es pero ¿sabes qué? Que generacionalmente cuando nos hablan de disciplina, de repente, y me ha tocado porque lo veo con los chicos de servicio, que les digo, a ver, eres talentosísimo, pero no sirve tu talento si no hay disciplina. Claro. O sea, concéntrate, estructúrate. Y cuando les pido que hagan una estructura, que se concentren, bueno, se desbordan. O sea, es así de que es que no puedo, es que es muy difícil. No. Concéntrate, genera estructura y vas a potenciar tu talento, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, hoy me he enfrentado a un reto que he visto justo con las juventudes. Yo trato, evidentemente, ¿no? A ver, soy la segunda regidora más joven en la actual administración. Estoy entre las 5 más jóvenes en la historia del municipio. Entonces, mi obligación natural es impulsar a las juventudes, ¿no? Sí, y trato claro. de tener un equipo joven, dinámico, de brindar nuevas oportunidades. Pero sí me ha tocado que muchos es como, sí, libérame mi servicio, pero, ay, no quiero ir. No, es que esta tarea que me estás dejando, pues, la verdad es que no me gusta, búscame otra. Y entonces... Sí, no es lo que quieras. No, porque al final del día, pues, estás entrando a una estructura, ¿no? Sí, A una claro. organización y tu propósito inicial fue abonar. Y aún así yo digo, bueno, está bien, no quieres esta botella de agua. Dime qué vas a hacer. Y han salido proyectos buenísimos. Y yo creo que es eso, abrazar una causa, ser disciplinados, ser congruentes y tener mucha, pero mucha responsabilidad. Y también mucha determinación, porque el servicio público es rudo, pero cuando encuentras la causa, insisto, y la defiendes con congruencia, vas avanzando naturalmente.
Si entras sin un sentido o con la aspiración de voy a empezar mi servicio social en una regiduría para ser presidente municipal en 5 años, no va a funcionar. Puede, pero mejor veamos las cosas con estructura, ¿no? Claro. Para que todo se alinee. Sí, no, bueno, a ver, si respondes a todo, sí. a toda la línea de congruencias y de responsabilidades, seguramente lo puedes lograr, pero complicado. A ver, últimamente yo he estado hablando con personas pues jóvenes. No es que yo no me sienta joven, sino personas un poco más jóvenes que yo. Y cuando les pregunto que qué esperan de gobierno, del gobierno en general, no de este gobierno, sino en general de cualquier gobierno, siempre me dicen que nada, que no sirve para nada, que todo es lo mismo, que nada cambia, que partido que sea que entre es exactamente igual. ¿Qué le podemos decir a estas nuevas generaciones que están en crisis de fe ante nuestras instituciones y ante nuestro gobierno y nuestro sistema? Que nosotras y nosotros somos quienes hacemos la diferencia. Que está en nosotros y en nuestra generación reconfigurar a la política. A ver, es una realidad que la política está rota, está dañada. Hoy nadie confía, todos la ven mal. A ver, por algo para mi papá era un tabú hablarlo en la mesa. Y yo creo que no se trata tanto de tener fe, sino más bien de incidir con responsabilidad. Cuando tomas una agenda, la defiendes, tienes los argumentos y sumas, eso es muy importante. Yo creo que a las juventudes hay que decirles eso, no se alejen del gobierno, hagan del gobierno suyo, formen parte. Participen, ¿no? Participen, exactamente, para que les enseñemos a las viejas generaciones que desconfiguraron y rompieron a la política, que hoy las cosas están cambiando para bien. ¿Las viejas generaciones rompieron la política? Yo creo que sí. Yo me atrevo a decir que sí. Lastimaron mucho a la gente desde el ejercicio de la política que generaron tanta desconfianza. Cuando entré justamente a la política, yo entré con la intención de hacer una tesis, que sí hice, pero que nunca publiqué. Me titulé por promedio. Ok, ya no lo viste necesario. No, la tesis está hecha, sí, pero nunca salió a la luz. Y era justo la discusión que yo tenía, porque me molestaba mucho desde la mesa y en general que la gente decía, es que no me hables de política, odio la política, todo mal. Yo decía, no, a ver, pero la política es el poder de servir, es el ejercicio, muy filosófico, ¿no? Y yo creo que es eso, que hoy tenemos la responsabilidad de volver a la gente a la política en su origen, a que cuando les hablas de política hablen del servicio para la gente, más no te hablen de la corrupción, de la inseguridad, de la impunidad. Y eso, bueno, es resultado de la historia, que la historia nos ha hecho configurarla así. En toda la historia de México, ¿qué políticos han inspirado a Carolina? Ay, Colosio, definitivamente. Y sí. ¿Colosio por qué? El liderazgo social que tenía era muy importante. El carisma. El carisma, claro. Y él hablaba justamente, no institucionalizaba a la sociedad, más bien su perspectiva era mucho más de pasar lo social a la institución, de reconfigurar la perspectiva del hacerlo más discurso humano, ¿no? Desde abajo, exactamente. ¿Quién más? Hoy la verdad es que sí confieso y me declaro claudista. La presidenta Claudia Sheinbaum para mí ha sido un referente, un parteaguas importante. A ver, por supuesto, primero porque es la primera mujer presidenta del país, pero segunda también porque viene de una lucha constante social, de izquierda y feminista. Bueno, pero también hay que ser sinceros. No solamente la lucha de izquierda es válida, ¿no? No, claro. Todas las luchas son válidas. Sí, porque no, es que como que lo sentí como diciendo solamente la izquierda, la lucha de izquierda es la que importa, ¿no? Yo creo que toda la lucha, ¿no? Independientemente de si eres de derechas, de izquierda, de centro, centro-izquierda, centro-derecha, toda la lucha en la que tú creas es válida, ¿no? Porque tienes que seguir tus ideales. Oye, Caro, y ya casi para ir cerrando más o menos esta entrevista que ha sido bastante nutrida, ¿te gustaría añadir algo, aunque sea un poco personal, una opinión personal, algo que te gustaría añadir para la audiencia? Siempre lo platico con mucho romanticismo. Creo que soy una romántica de la política a veces. ¿Y no querías? Y no quería. Los caminos que
Dios y la vida ponen para ti. Sí. Primera lección. Son innegables, inevitables y muy fructíferos. Pero creo que repetiré el mensaje que traté de compartir en toda la entrevista, que abracen una causa, que siempre busquen luchar y encontrar una pasión, un compromiso, una responsabilidad social desde la agenda que sea, pero que la reconozcan, la defiendan y que nunca dejen de luchar y de soñar. Que la política hoy se configura diferente, que hoy las juventudes ocupamos espacios, que hoy la representatividad se configura diferente y que no hay nada más importante para el ejercicio de la política que escuchar y que formar parte, generar alianzas, construir oportunidades para todas y para todos. Aprovechando ese cierre tan romántico que hiciste, ¿cuáles son las causas entonces de Carolina? Las mías son definitivamente las mujeres. Creo que eso me ha regido siempre. La seguridad. ¿Las mujeres dejando de lado a los hombres o...? No, las mujeres en una condición de igualdad y de justicia. Ok. Así es. Digo, a ver, traemos un histórico de desventaja que hoy está reconfigurándose y la intención es esa, no volver a las mujeres superiores, sino tener las mismas condiciones de seguridad, oportunidades laborales, sociales. La justicia social. Y, por supuesto, el tema de seguridad. Creo que todo es transversal. Ok. Caro, ¿te gustaría dejarle a nuestra audiencia tus redes sociales para que pudieran contactarse o seguirte en dado caso de que quisieran, no sé, mandarte algún mensaje o tener un acercamiento contigo? Claro que sí. Les invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentro como @CarolinaAL_ME o Carolina Álvarez en Facebook. Pues, Caro, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir acá con nosotros a esta entrevista. Para nosotros siempre va a ser un placer poder recibirte aquí y esperamos seguir contando contigo en futuras ocasiones y que podamos seguir colaborando. Claro que sí, Berto. Muchas gracias, Caro. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos llegado al final de un episodio más de A Mexican Podcast. Les recordamos que estamos grabando desde el Centro de Producción de Radio y Televisión de la Universidad UM, a quien le agradecemos las facilidades otorgadas. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. Les recuerdo, soy Eberto Cano Plata y un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. La política no solo es una estructura de poder, es un espacio de decisiones que impactan vidas. Cuando se ejerce desde la prevención, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, deja de ser discurso y se convierte en acción. Gobernar desde lo local es asumir que cada decisión cuenta, que escuchar importa y que prevenir es, muchas veces, el acto más responsable de todos, el mayor derecho, pero sobre todo el mayor privilegio. En este episodio pudimos recordar que el verdadero cambio no siempre ocurre en los grandes escenarios, sino en el trabajo cotidiano, en la constancia y en la voluntad de construir comunidad desde abajo. Conversaciones como esta nos recuerdan que la política puede tener rostro humano, vocación de servicio y sentido ético, que sí es posible construir instituciones más cercanas, más incluyentes y más conscientes. Gracias por acompañarnos en este espacio donde la política se piensa desde lo esencial, desde el territorio y desde las personas. Esto es A Mexican Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. Hasta la próxima.